Tiene la palabra el arquitecto Fernando Cordero. Gracias, presidente. Las intervenciones hasta ahora escuchadas creo que evidencian que hay un enorme acuerdo implícito en todas las bancadas, en todas las personas, y que más bien tenemos que hacer algún esfuerzo para ser lo más justos con todos los que hoy día podrían ser beneficiarios o perjudicados por la ley. Así es, para mejorar la ley. Me parece que, sin tratar de repetir cosas que no hacen falta, pero ubiquémonos bien en lo que significa la hipoteca. La hipoteca es hoy tal como está la legislación ecuatoriana, es la garantía de una deuda pactada, y es solamente cuando se incumple el pacto se opera la ejecución de la hipoteca. Ahí viene una primera preocupación hasta ahora no comentada, aunque todos habrán pensado: ¿cómo se establece el valor de la hipoteca? Que es equivalente a decir cómo se establece el valor de la vivienda. No importa la tipología de la vivienda, todas son más o menos iguales cómo se establece el valor. Es más evidente una casita, una villa como le llaman, que el terreno más la casa que está encima. Es más evidente que ahí hay una parte del valor que es el precio del terreno más el valor de la edificación. Esto se diluye aparentemente cuando hay un edificio, se vuelve un poco más complejo cuando las formas de los condominios empiezan a tener de las dos formas, es decir, son casas que se han dividido en partes y empiezan a haber simplemente variaciones en el espacio edificado. Lo que ocurre normalmente en todos los países del mundo es que las edificaciones, como bienes materiales que son, se van deteriorando. Por eso se calcula siempre un valor de depreciación. Al cabo de unos años hay un valor residual en el edificio. Se terminan desgastando los edificios. ¿Cómo así las hipotecas tienen este milagro de no perder el valor? Es porque generalmente el valor del suelo, que está sujeto a una renta invisible, que es justamente este capítulo ni siquiera cubierto en los estudios marxistas, cuando Marx hablaba del valor de la tierra, no llegó a establecer toda una discusión sobre el valor de la tierra urbana, en donde hay un factor que es justamente lo que algunos de ustedes dijeron esta mañana: de pronto un uso que adquiere el barrio en donde está una vivienda es capaz de subir o de bajar ese precio invisible que está en el valor del suelo. Dejemos ahí este tema que es bastante complejo. Paz. La siguiente. ¿Cuándo se ejecuta la hipoteca? Se ejecuta la hipoteca cuando no hay cómo pagar, cuando no se ha podido honrar la deuda que se ha adquirido mediante este crédito. ¿Qué pasa si es que el valor de la vivienda no cubre hoy la hipoteca? Es justamente el problema que están viviendo con el nombre de burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos y todavía más agudamente en España. ¿Por qué se dio eso? Por los procesos especulativos en quienes hacían los préstamos, en quienes entregaban sobrevalorado el valor de la adquisición o del crédito. Si había todo un conjunto de actores inmobiliarios que se encargaban de sobrevalorar los bienes para sobrevalorar el valor de los créditos. Es cierto que en el Ecuador estamos de alguna manera protegidos por nuestras tradiciones y costumbres. Generalmente tanto el IES cuanto los privados le prestan, como decía Paco Velasco al hacer la exposición, protegiéndose en un 30 o 40%, es decir, le prestan solo el 60%, solo el 70%, máximo el 80%. El IES dice que presta hasta el 100% hasta un valor, pero los evaluadores del IES están adecuadamente preparados como para hacer que los bienes en el mercado que ellos hacen la tasación valgan un poco menos que lo que valen en el mercado inmobiliario real posiblemente. Es una forma de protegerse, una forma inteligente de protegerse.
Por tanto, en el Ecuador no tenemos mayores riesgos, o no hemos vivido todavía los riesgos, pero no quiere decir que no los vamos a poder vivir algún día. ¿Qué propone la ley que estamos debatiendo en 3 artículos? Lo que propone es que la hipoteca se convierta, el momento que no se puede pagar, en una fórmula de dación de pago. Se entrega el bien inmobiliario hipotecado al acreedor y con eso se extingue la deuda. Y ponen algunas condiciones. La primera, que no valga el crédito más de 500 remuneraciones básicas, es decir, algo menos de $150.000 hoy día. Y que quien sea el deudor no tenga sino una única vivienda. Ahí me parece que hay un elemento indispensable de debatir. Se adquieren créditos a 30 años. ¿Será justo que alguien que se endeudó a 30 años pierde la protección de la ley porque en el camino se compró otra vivienda, así sea un cuarto? Es decir, muchos de los que tienen que vivir en 2 ciudades porque trabajan en una y tienen a la familia en otra, y estoy hablando de los que tienen una sola familia nomás. Entonces, es ahí una situación injusta. A mí me parece que lo justo en una ley es estar más allá de las situaciones personales. Y lo impersonal en este caso es restringir la ley al valor de 500 remuneraciones básicas unificadas. Me parece que eso es fundamental. No quitarle el derecho a quien por alguna razón adquirió otro bien en algún momento de su vida y tiene un problema. El rato hemos pensado, la gente puede tener 2 bienes y no tener plata para pagar. Ocurre que tiene que empezar a deshacerse de los bienes y pierde la protección y puede caer en estas burbujas inmobiliarias especulativas. Me parece que la ley debe ser lo más justa, y lo más justo sería, en mi opinión, simplemente no quitarle el derecho porque tenga otro bien. ¿Qué ocurre con aquella situación en la que por efectos del propio mercado la vivienda vale más que la hipoteca? Si le damos en dación de paga, eso como que puede ser entendido por el acreedor. Ok, me dan la vivienda, yo me encargo de rematar y es mi riesgo, el riesgo de que yo extinga. Entonces se pueden provocar ahí unos procesos también especulativos, absolutamente injustos, que podrían hacer que los propios acreedores sean los compradores de viviendas mejor valoradas en el mercado, pero que quieren ser extinguidas solamente en el valor del crédito. Ahí se estaría perjudicando a la persona que tiene una vivienda que vale $150.000, pero que en el mercado vale 200. El banco le va a querer decir que vendió en menos de 150 para no darle vueltos, si es que cabe el término. ¿Eso cómo se podría proteger? Yo tengo algunas respuestas a estas preguntas y creo que puedo sugerir lo siguiente. Me parece que sobre esta última pregunta debería crearse un fideicomiso que no tenga relación ni con el acreedor ni con el deudor. Ese debería ser el que realice la forzosa de la dación en pago, porque eso además le facilita a la propia entidad crediticia que no se haga de una cantidad de viviendas, sino que sea una tercera entidad la que pueda hacer la ejecución efectiva sin perjudicar, sin que tenga relaciones ni con el uno ni con el otro. Otra respuesta que sugiero es que, lo que dije ya, la diferencia sobre 500 remuneraciones básicas debería estar también grabada. Es decir, si queremos proteger a las familias más pobres, a la clase media, hasta $150.000 está protegida por la ley, pero no debería perder a alguien que tiene $180.000, para decir algo hoy día. Ya no tiene ninguna protección. Es igual que el no pago del impuesto a la renta. Es decir, todo el mundo tiene un valor mínimo que nos protege a todos, porque eso es lo igual, eso es lo correcto, eso es lo equitativo. Sobre ese valor termino. Sobre ese valor está correcto que no se extinga la deuda, pero sobre los 150.000 o sobre las 500 remuneraciones básicas unificadas debería ser igual para todos, independientemente del valor de la deuda. Termino, le voy a pasar por escrito a la comisión, pero termino haciendo una reflexión
porque hay ciertas ideas de incorporar otros elementos que no sean hipotecarios y que en este caso puedan ser simplemente prendarios. Me parece que hay otro origen de la deuda prendaria y que, si bien podría ser muy interesante porque también hay procesos especulativos en el Ecuador, yo creo que es mejor protegerle a esta ley tal y como está, y la otra podría ser otra ley que, por ejemplo, enfrente todo el mercado que hoy día, siendo especulativo, está incentivado por la dolarización, por la extensión de créditos que eran a 60 meses y que ahora empiezan a aparecer créditos hasta 84 meses. Muchas gracias.